Buenas tardes. Para nosotros es un enorme placer estar con ustedes aquí en esta belleza de Galería de la Amazonía. Muchas gracias a Joyce y a Germán por esta invitación, a Arturo también, por esta invitación, a Pedro, a Carlos y a todos ustedes por estar aquí. Bueno, Pedro, quisiera empezar por decirte que eres un artista multifacético, que siempre sorprendes, que eres más contemporáneo que lo contemporáneo, aunque tú lo niegues, porque siempre estás haciendo eso que nadie espera, eso que nadie ve, y tu obra es de una sutileza y de una profundidad increíble que atrapa al espectador. Estos libros han sido un tesoro maravilloso y inesperado. Es ver con la mirada emboyerista eso que está a través del orificio, ese lugar íntimo donde no se llega, sino cuando es uno muy amigo o está en un taller. O pagar el libro. Porque yo lo regalaría, ¿no? Pero ya saben que es una gran oportunidad estar aquí contigo. Quería que empezáramos a hablar de cómo surgen estos 5 libros. Bueno, a ver, yo tengo en mi estudio creo que alrededor de 40 libros desde que comencé a realizar, mejor dicho, yo siempre he dibujado y siempre he tenido notas y existen unos libros desde el Liceo Francés, existen libros, pues porque, y desgraciadamente mis libros de matemáticas y de gramática y todo eso se perdieron, pero también estaban llenos de libros. Mis compañeros tienen muchos dibujos, o sea que siempre me preguntan cuál fue mi primer negocio y dije pues el robo, porque eran mis amigos que se quedaban con mis dibujos, ¿no? Pero digamos que la cosa resurgió a raíz de una historia trágica en el mundo del arte, ¿no? O sea, no voy a contarles los detalles porque ya me prohibieron que no me quejara y no sé, pero sí tuve un sablazo así, dramático, estilo Connie sabe lo que es eso, ¿no? O sea, me parece, o sea, la historia yo la veo así, ¿no? Ya todo el mundo se le olvidó, pero yo la vi como si fuera una película de, no sé, como La Guerra y la Paz, ¿no? O sea, yo iba para la gloria, estaba subiendo a la gloria, todo el mundo me ovacionaba, ya estaba de tinto hasta aquí, con los curadores, con los artistas hijueputas, con los queridos, con todo, y la bajada de las escaleras fue horrible, ¿no? Porque iba subiendo, de verdad el premio lo iban a dar allá arriba y no me dieron ni las gracias, entonces me tocó salir. Y eso fue tremendo, ¿no? No sabía cómo superarlo, y ahí reventaron otra vez ya los dibujos como una parte terapéutica casi, ¿no? El dibujar para mí es una terapia, es la forma como de relacionarme con el mundo. Aquí tengo muchos amigos muy queridos, pero a casi ninguno le gusta ir al cine conmigo ni para nada, no les gusta así invitar a que los vea y listo, ¿no? Entonces, pero con el dibujo sí me comunico. Entonces eso es parte de la entonces son 40 libros que eran muy secretos porque son cosas mías íntimas que no me importa si es una buena idea, si es un fabuloso lugar común o es una idea genial o es algo que se me ocurre. No me importaba. Lo que me importa es como que ahí yo me dejo ir mi ser, ¿no? Soy algo más que simplemente una persona aquí parlante, ¿no? Entonces los amigos, el grupo que ahora yo llamo Hierba Buena, que son todos los amigos que me quieren mucho, les pareció que eso debería ser algo que la gente pudiera disfrutar, ¿no?
Y entonces hicieron una curaduría, me rechazaron muchas cosas buenas, pero uno se tiene que quedar callado. Y aquí está, ¿no? Son como recopilaciones de cada uno, algunos están completos, algunos libros están completos y otros son recopilaciones, ¿no? Porque seguro les parecen muchas ideas pendejas, entonces, fuera, no, esta aquí, esta sí, esta sí. Y ahí está, más o menos. Así de Mira, yo quería empezar por este libro, de negro y blanco. Me parece muy interesante en su esencia. Es, mejor dicho, es un... casi que quisiera que todos tuvieran los libros. Es un deleite exquisito, porque todo está en blanco y negro. Bueno, aquí está en beige y negro porque escogimos el papel beige por joder. Por joder. No, porque era muy lindo. Son ejercicios, es todo un ejercicio. Entonces, pues si quieres relatamos de dónde nace y todo, ¿no? Sí, sí. Toño Caro murió, ¿cuándo fue? Antonio Caro. Como 2 años, por ahí. 21, en Sí. el 2021. 2021. A ver, mi relación con él es que a mí me encanta hablar y me encanta darme de que soy amigo de Toño Caro porque era una persona muy respetable para mí, pero lo era por motivos diferentes a los de su fama, ¿no? Porque me tocó sentirlo de cerca, interesado por lo que yo hacía, pero interesado a su manera, ¿no? O sea, a ver, les explico. Podíamos estar en una reunión así, y de hecho pasó, y estaban reunidos todos los grandes artistas así en un círculo, incluido Toño Caro, pero yo me había quedado por fuera. Entonces yo muy disimuladamente comencé a acercarme y me acerqué a Toño, que era mi amigo, y le hice así y me sacó el codo y me dijo: ¿usted qué hace aquí? Usted aquí no pega, ¿no? Pero al mismo tiempo me lo encontraba enfrente de un almacén en la 15 y le dije: ¿qué hubo? ¿Mandó esto para el Luis Caballero? Y entonces yo le decía: sí, sí. Y me acuerdo que siempre me regañaba, ¿no? Porque siempre metía la pata, ¿no? Yo debería ser más famoso, pero meto la pata. Entonces le dije: sí, Toño, y mandé 3 videos en vez de 2 que pedía por seguridad. Y entonces, yo pendejo. O sea, no, ¿y qué pasó? Pero no ve que el primer jurado es el portero, y si ve 3 videos, y siempre era eso, siempre lo mismo. Entonces, cuando murió, y después de haber tenido una relación a veces muy cercana, a veces muy lejana, pues me dolió mucho. Y yo, una noche me acosté y él se me apareció tal como aparece en este dibujo, ¿no? Él tenía como un sombrero que parecía el infinito y me daba otra orden. Me decía: pinta un libro en blanco y negro, pero así con el dedo como, o sea, otra vez, o sea, pinte. Y lo pinté la primera página y yo, pues como soy esotérico, le pinté la Kundalini y la Kundalini me salió en forma de mazorca, como es muy pertinente. Entonces ahí dice, son 3, finito, ego, superego y mazorca. El libro terminó siendo como un ejercicio creativo, ¿no? O sea, tienes solo una pauta de comportamiento blanco y negro, ¿no? Y el hecho de tener que hacer todo un cuaderno temático sin que fueran recuerdos ni nada de eso, sino un ejercicio creativo. Entonces es muy interesante porque tenía una idea que decía: esa no pega, y esta sí, y no sé qué. Entonces yo mismo me cuestionaba permanentemente y veía como la autocrítica era permanente en toda creatividad. Fue algo como muy pedagógico para mí, para mi creatividad, y espero que pues, la gente pueda entenderlo. Hay, como en todo el libro, hay cosas interesantes, cosas ininteresantes, hay estupideces. Pues, o sea, yo sé, ustedes son humanos, ¿no? O sea, a veces piensan tonterías, ¿no? Lo siento por los inteligentes, pero eso les pasa también. Entonces, eso está todo aquí. O sea, yo vi este libro casi que como una exposición, como si te estuvieras presentando a Luis Caballero. Es decir, entendí perfectamente sin saber estas anécdotas.
que era un reto creativo que te estaba haciendo unas exigencias absolutas. Sí. Eso se nota en todo el ejercicio de la pintura. Sí, porque una idea es válida. Entonces uno es, ay, porque me estoy refiriendo, bueno, ni pensar en la carreta contemporánea, ¿no? O sea, a ver, aquí estoy pintando una señora con una casa en la cabeza, porque me quiero referir, y sí, me estoy refiriendo, lo nombré, se llama sombrero, pero las letras pequeñas dicen, en realidad dice sombra de obrero, ¿no? Pero también la reflexión sobre nuestra clase obrera, sobre lo que yo siento cuando veo construir una casa enfrente y siento pues un amor impresionante por unas personas que nunca van a gozar de esa casa, ¿no? Pero con la cual uno puede disfrutar. Cosas así. Yo no soy muy de profundizar mis obras, ¿no? O sea, eso les toca a ustedes. Soy muy enemigo de ir a una exposición y fui a una exposición ahí se me acordara, bueno, de un artista muy, muy importante que adoro y todo. Y detesté, esa era en Berlín, o sea, estaba en su casa y era una retrospectiva. Y salí muerto de la rabia, ¿sí? Porque yo entraba a ver las obras que siempre había querido y antes de ver la obra me tenía que leer una circular, ¿no? Salí con dolor de cabeza. Joseph Beuys. Gracias. Pues mira que hablando de Joseph Beuys, tu obra siempre yo he visto ese paralelo, hay algo cercano ahí, en cuanto al arte relacional. Tú siempre has sido un promotor, incluso de los artistas. Por ejemplo, ese experimento en la calle del Sol, que yo estuve con Carlos, que fue muy interesante, y tú siempre has sido una persona que aglomeras la gente y haces una cantidad de acciones plásticas donde estás a veces haciendo denuncia, pero una denuncia con los ojos de la transformación profunda, no solamente con la quietud de la denuncia, sino para movilizar y arreglar el problema. Sí, esa es la idea de la denuncia. Lo que pasa es que en el mundo del arte es muy complicado para mí. Yo no pertenezco como a los circuitos porque siempre me peleaba con los artistas jóvenes, ¿no? Por ejemplo, ellos me decían que yo era mercachifle porque pintaba, ¿no? Desde 2020 a 1999 al 2021, por ahí, la pintura pasó de moda, ¿no? No se podía pintar, no se debía pintar, y me decían a mí mercachifle porque pintaba. Y yo les decía, pues, ¿quién es más mercachifle? ¿Yo que pinto porque me gusta y quiero llegarle al corazón a la gente? ¿O ustedes que pintan para ver si los invitan a la Bienal de Venecia y a esto? Sí. Y ahí surgieron muchos cuestionamientos, ¿no? O sea, quiero hablar de los obreros porque me interesa, quiero hablar de cualquier problemática humana porque me interesa y porque quiero como hacerla, como dicen ellos, una reflexión, o realmente lo estoy haciendo por intereses económicos, existencia profesionales, ¿no? Ahí está Entonces sí me interesa trabajar con gente que no sea yo solamente, y siempre ha sido muchas veces exitoso, genial, y muchas veces motivo de conflicto, pero eso es la vida humana. Sí, siempre yo he visto en tu vida una constante que es atraer un grupo, empezando por el grupo de trabajo tuyo, ese cuerpo de trabajo con el que tú permaneces desde hace muchos años. Puras viejas. Sí, que te siguen a todas partes, que mágicamente te entienden con los ojos. Le estoy pagando al carpintero para que no piensen cambiarse de sexo, pero de verdad. Y también cuando te adentras en los proyectos, Oro, todos los talleres que has hecho, lo de las madres de Suacha, que tiene un nombre muy lindo que en este momento no recuerdo. ¿Cómo es?
Corazón abierto. Corazón abierto. Corazón abierto. Entonces es muy interesante cómo tú, que eres un hombre tímido, te gusta la soledad de tu estudio, siempre haces unas acciones para aglomerar. Todos nosotros somos una aglomeración de personas que estamos aquí y el único motivo que nos cita eres tú, es tu obra, es tu vida, es esto tan importante que está aquí, que es el secreto, la caja de Pandora, donde nos revelas esa intimidad y ese poder impresionante, como no de tu mano, como dicen muchos, sino de tu ser, de tu integridad absoluta. Ahí en esos libros está mi forma de ser más íntima. A ver, todo el mundo es tímido como usted y no sé qué. Yo, sí, yo soy tímido, pero soy tan tímido que no quiero que se den cuenta, ¿no? Entonces en el colegio era el centro de atracción porque hacía caricaturas, porque era mi forma de relacionarme con la gente. Y siempre era muy creativo para disimular lo solo que estaba, ¿no? Entonces yo me imaginaba, un día elaboré la invitación y todo de un concurso de pelea en los baños del liceo y me invitaron a inaugurar a mí. O sea, yo no tengo ni idea de pelear, ¿no? Yo me acuerdo que había un pelado de sexto bachillerato que me decía, pero cierre los brazos, ¿no? Pero siempre fue el arte y eso sí, el que me dio a mí la posición en el mundo, ¿no? Aún cuando yo no quería ser artista, porque me parecía, o sea, complicadísimo, ¿no? O sea, siempre estaban perdiendo, sufriendo, muertos de hambre. Yo quería, era como gozarme la vida, yo quería ser millonario. Yo sí quería ser así, como millonario. Y de pronto alguien me dijo, no, usted no sirve sino para crear, ¿no? Y entonces me entusiasmé con eso, me pareció fantástico. Llegué a París y dije que yo lo único que sabía hacer era pintar. Y entonces la gente en París, que le gusta el arte de verdad y que lo aprecia, pues, no, el tipo es un artista. Yo vi que eso era como algo importante, ¿no? Pues, dediquémonos a eso. Eso es como Yo entré a la Escuela de Bellas Artes por obligación de un amigo que le decían el Coleto Mendoza, un chamaco, y él me matriculó, porque no se puede quedar en la calle. Entonces yo fui, presenté el examen y me recibieron de muy buena manera y pasé unos años y medio en la escuela, pero iba a lo que me gustaba. Yo iba a mi clase de anatomía, que era lo que me gustaba, pues volver las tipos en pelota y todo, iba a la clase de perspectiva porque no la entendía y quería entenderla, y 2 o 3 clases más que me interesaban. El resto lo aprendí en el bar un poquito con los 2 o 3 compañeros que tuve, y interrogábamos a todo el mundo mientras estaban borrachos. Mira, ¿y usted cómo hace el azul y cómo no sé qué? Y bueno, todas las cosas, todos los misterios los averiguábamos, era en el bar de la esquina, en La Palette se llamaba. Y otra amiga me metió en un taller de grabado. La señora le dijo, pero esto es para profesionales. Entonces ella le dijo, él es muy profesional, pero no tenía ni idea de grabado. Lo que pasa es que María Fernanda quería que yo saliera de su casa ya inmediatamente, la tenía frita de andar tomando trago y rumbeando con el esposo. Entonces llegué yo con mi buril, era la de grabado, entonces yo no tenía ni idea cómo era eso. Me acuerdo que puse la placa al revés, en vez de poner la placa abajo, la puse encima. Y me tiré un lienzo
y había muchos japoneses importantes, ¿no? Y entonces me querían mucho porque vieron que yo era un artista, pero lo tenían en secreto, que yo no tenía ni idea de grabarlo. Entonces un día me los encontré porque yo había puesto la placa al revés y había dañado la tela, ¿no? Entonces me los encontré así, como preguntándose de la tela, y yo entré y dije, pero ¿quién sería? La mayoría eran japoneses. No, qué dolor, no, sabemos que eres tú, vamos a enrollar y vamos a callarlo la boca. Y así fue que aprendí y me encantó. O sea, yo duré 5 años en París trabajando arte con japoneses, o sea, una cosa fantástica. El único figurativo era yo, también era fantástico, y Hater, que era pues el dueño de la cosa, 2 o 3 veces que hablé con él, maravilloso, maravilloso. ¿Ya se graban madera? No, metal. Metal. Mira lo que pasó un día, estábamos en el taller y entonces él me dijo que si yo conocía a Picasso, y entonces yo le dije, sí, claro, y dijo, gran tipo, ¿no? Y empezó a hablar intimidades y yo, no, pues, no, ajá, entonces, puedo decirle, no, yo no lo conozco personalmente, él sí lo conocía personalmente, entonces me contó un poco de anécdotas y después se paró a decirme, mira, Pedro, te quiero enseñar una cosa. Aquí tienes un error y aquí tienes otro error y aquí tienes otro error. En la vida a uno no le pueden ver los errores, porque por ahí era como la plática con un profesor de arte me parecía maravillosa. Más que, ay, mira, que el azul y que el verde, no, es tu vida la que está ahí metida. Entonces fue, enseguida, el último día prácticamente que lo vi, golpearon en la puerta de vidrio del taller y él abrió la puerta y vio quién era y cerró enseguida, pero el punk metió la pata así, ¿no? Y le sacó la mano así por entre la rendija y dijo, te voy a matar. ¿El punk? Y Hater le dijo, y si tú no quitas tu nariz de ahí, la voy a coger y te la voy a torcer. El tipo se quedó así, sacó la pata y se fue, ¿no? 4 punks que estaban ahí. Y yo me quedé, pues dije, esto sí fue una lección de arte, ¿no? O sea, es la forma. Y él me dijo, ¿no? O sea, en la vida, y cuando le dije eso, me dijo, en la vida no te puedes, en una obra de arte no te pueden coger por aquí, por ahí, porque por ahí se mete la gente y te acaba. Tú tienes que ser fuerte, ¿no? Entonces, Pero también estudiaste en la Universidad Nacional un poco de arquitectura, pasaste por la Facultad de Arquitectura y también por fotografía. a ver si se aguanta en el relato entero. Del liceo francés. Sí. Bueno, el relato entero bonito es que ahora el rector dice que me quiere como ejemplo. Y yo digo, pero ¿estás seguro? O sea, es imposible. O sea, yo era, a mí solo, y es la verdad, solo me interesaba el arte, me interesaba el dibujo, me interesaba la creatividad, ¿no? Entonces yo, pues le paraba más o menos las bolas que se necesitaba para pasar el año raspando, ¿no? Entonces siempre pasaba, pero raspando. Si se podía habilitar 3 materias, pasaba 3. Si se podía habilitar 10, habilitaba 10. Pero el arte era como, para mí era lo máximo, era lo importante. Ya se me olvidó de por qué estábamos hablando. Estábamos hablando que también estudiaste en la Nacional. Ah, sí, claro. Y de fotografía. Bueno, entonces yo salí del colegio, pues raspando, así me entregaron el diploma allá abajo, como mi hermana así allá arriba con una reina de belleza y todo, y yo abajo, me entregaron todo y después salí, unos hippies me enseñaron a fumar marihuana, a mí no me gustaba, pero tocaba fumar porque, o sea, tenía el pelo por aquí, usaba pantalones de botacha y no fumaba marihuana, pues, y entonces yo le daba esa vaina, cultivaba marihuana, tenía unos amigos hippies por ahí que me recibían de vez en cuando y de pronto mi papá me dijo, ¿y usted qué está estudiando? Porque mi papá también, intelectual, ministro de Educación y todo, pero se me olvidó esa parte. Entonces yo, así hay que estudiar algo. Bueno, entonces pasé el examen en la Universidad Nacional para estudiar arquitectura y también en el conservatorio, estudiar música. En la arquitectura, a los
2 meses el profesor se vino muy cerca a mí y me dijo: Pedro, yo sé que todo lo puedes hacer a mano alzada, pero necesito que aprendas a usar la regla de no sé qué. Bueno, entonces yo traté de someterme, pero cometí un error. Y dijo: bueno, entonces ahora todos vamos a hacer grupos y vamos a trabajar por grupos. Eso es lo peor que pueden hacer conmigo. A menos que tenga 2 Johnny Walkers en el estómago, yo no me meto con nadie. Entonces yo iba de mesa en mesa así y nadie me recibía, porque yo tengo mucho miedo. Ustedes son miedosos, los seres humanos son miedosos. Entonces yo trato como de entrar por detrásito. Y entonces ese día me fui de la tablita, no le conté a nadie, no volví a estudiar arquitectura. Y me había ganado buenas notas y todo, pero no. Y me quedé en el conservatorio. En el conservatorio sí aprendí, yo ya tocaba varios, la flauta y la guitarra, pero ya era solfeo y la cosa, y no sé qué. Entonces yo llegué feliz, estaba feliz, llegué a París con mi guitarra y me levanté un argentino y el argentino me dijo: che, pibe, pero mira, ¿qué tal si haces esto o lo otro? Y yo: no, ya ves que yo no. Y de pronto, hijo de madre, me cogió una grabadora, ya que no lo quería oír, cogió una grabadora y me grabó. Y entonces me mostró y yo cogí la guitarra y la colgué. Y hasta ahí llegó mi carrera. En el conservatorio. Sí, sí. Pero todas esas aventuras fueron como parte creativa, ¿no? O sea, todo eso hace parte de la creatividad, ¿no? Para un artista lo más importante es ser creativo. No importa lo que haga. ¿Viviste en París? ¿Cuántos años? A París, creo que llegué de 21, ya retrasado. ¿Viviste cuántos? Sí. Ah, sí. Sí. Bueno, ahora quiero que nos hables sobre este libro, La cosa es de infarto. Que nos cuentes, que también es sensacional. Este ya es un libro que es el dibujo en su más plena expresión. El trazo es impresionante. Es que son dos que no conocen. Así es, uno es morfina, y el otro es la cosa de infarto. Entonces, que nos cuentes. Entonces los editores aquí decidieron poner morfina de segundo. Ya. A ver, a mí me dan cálculos renales. Primero fue en un retiro espiritual a 4 horas de Nueva York. Me levanté a hacer pipí y de pronto no se quitaba nada, comenzó a doler y me tiré encima de la carpa de los colombianos porque era mucha gente de todo el mundo y me lograron calmar la cosa y nunca supe qué era. Después me volvió a dar otro cálculo renal en Colombia y ya supimos qué era, ¿no? O sea, y entonces ya estoy como acostumbrado, ¿no? O sea, y me descubrí una droga famosa, pero no es la morfina. A mí la morfina no me gusta porque me da dolor de cabeza, no me deja concentrarme, pero ese día me dieron 3 días morfina y fue fantástico. Le pedí a Carlos que me trajera mi libro de dibujo y me trajo, pues como él no sabe cómo es mi vida, pues trajo el primero que encontró que estaba vacío y lo llené en 3 días. Fue fantástico, fantástico. Yo dibujaba, el dedo casi se me lesiona porque la morfina no se puede. Y fue pues una labor fascinante porque era como la creatividad, tranquilo, sin pensar en nada, sin la fama, sin que caerle bien a nadie, sino todo lo que yo iba sintiendo, ¿no? Entonces, esa es morfina, en donde iba saliendo todo lo que yo pensaba, ¿no? Era como espontáneo. Eso es lo más hermoso, que me sirvió mucho para hacer algunos proyectos después, porque lo importante era como la creatividad. Entonces no importaba, muchas veces tú tienes, o sea, de 48 pensamientos que puedes tú tener en una hora, pues es muy posible que 30 sean lugares comunes, ¿no? O sea, lo que todo el mundo ha pensado, y ahí no lo rechazaba, todo se masticaba, todo era parte de la creatividad. Y la cosa desde infarto es porque llegué a pensé, o sea, no, mentira, sí tenía cálculo renal, pero le ganó
tenía el corazón tapado aquí, los venas tapadas. Entonces me metieron a la cosa y pues yo me divertí mucho. Porque no sentía dolor, sino que estaba como ahogado, no sé qué tanto seguía. Y fue ultra divertido porque yo no tenía miedo, no sabía qué estaba pasando. Los médicos de la, ¿cómo es que se llama? La de la 85 con 15. ¿Ah? El Contris. Como que había acabado de cambiar de dueños, entonces era más relajo. Y entonces el señor que me tenía que operar le echaba chistes y no sé qué, y yo tratando de ver qué era lo que estaban haciendo. Y me divertí mucho, fue como un diálogo a través de lo desconocido, ¿no? O sea, de sentir que. Pero yo no me asusté, ¿no? O sea, yo me asusté pues 3 meses después. En el momento fue como simplemente una reflexión sobre lo que era la vida, pero interesante. Era como, oye, pero qué revuelto. El caso es sensacional porque es un anecdotario, haces una cantidad de reflexiones, pero al mismo tiempo estás en el ejercicio permanente del dibujo y también de la pintura, y en ningún momento dejas la reflexión acerca de que eres un artista, de que vas a proyectar, de que vas a hacer. Entonces es muy interesante porque es como tres viajes paralelos. Nosotros nos ponen a hacer, a todo el mundo lo ponen a hacer lo mismo, ¿no? A rendir cuentas, ¿no? Entonces eres un artista, entonces te tienes que ganar el premio, tienes que hacerte amigo de los artistas, yo no soy nada de eso, yo trato de hacerme amigo de un artista de los días me está odiando y me parece que soy un hijo de puta y dice, pero si me pagué el arriendo, no hay manera de que yo fluya con la gente. Si mis amigos me quieren, yo no sé por qué, pero gracias a Dios, porque a mí me encanta la gente, pero yo prefiero, mi mundo creativo es como parte de eso. Entonces, no, aquí está todo incluido, como todo. Mejor dicho, todo lo que van a ver ahí es muy íntimo, es mi vida íntima, porque yo no trato de ocultar nada en esos libros, ¿no? Y en general, pero el mundo del arte le exige a uno que tenga una temática, que tenga un proyecto, que diga todo, y todos se las dan muy interesantes. Muchos de los grandes artistas son huevones de primera categoría, pero lograron saber cómo hacer y con quién meterse, y el uno tenía ojos azules y era divino, y el otro era. Sí, entonces yo digo, bueno, pues mi manera es esta, ¿no? Entonces aquí está Infarto y Morfina, dos momentos en que he estado. Pues este sí como que parecía grave, el infarto. Pero era divertido. ¿Cuántos libros son? Son 5. 5. Y Cubi no te deja comprar uno, ni 2, ni 3. No, de uno por uno no lo pueden comprar. No. A plazo. Pero Cubillo sí te deja hacer. Toca preguntar. Pero yo propuse que se compraran de 5 amigos y se iban todos. Se lo rota. Claro, buenísima la idea. Bueno, y ahora llegamos a pandemia, que es la pandemia. Pandemia es una palabra en francés, pero yo creo que se parece a la pandemia, los puse ahí. Bueno, aquí hay una historia interesantísima. Les voy a confesar algo. Yo no puedo meter más alcohol del que metí, o sea, hace 20 años paré de tomar alcohol porque me lo tomé todo, ¿no? Y entonces no meto drogas, no meto casi nada. Y sin embargo una amiga me llamó un día y me dijo, Pedro, es la última ocasión que vas a poder hacer esto porque se va ya del país y no sé qué. Y yo, ¿pero qué? Me dice, no, vas a meter el sapito, no sé si sabe, el bufo. Es una alucinógeno tenaz. Y yo, no sé qué pasó,
te juro que no sé qué pasó. Y yo dije, claro, listo, ¿cuándo? ¿No? Y entonces, pero fue ya que todo el mundo se enloqueció. Yo le dije a Carlos, mi amigo, que sabe que no puedo meter nada, y le dije, Cuy, me voy a meter el sapito, nos vemos más tarde. Y dice, sí, listo, me cuenta. ¿No? Yo llegué donde el señor, entonces yo decía, pero mira, yo preguntaba cosas y de pronto apareció. Es un hongo. ¿Ah? Es un hongo. No, es el de la glándula de un sapo mexicano, sacan una cosa que no se fuma. Bueno, el caso es que estábamos todos esperando, no sé qué, y de pronto apareció, ya es difícil, pero apareció el gurú, el Maharaj, no sé qué, que era un churro, que era 40 mil, ¿no? Y yo quedé, no me acuerdo qué dije. Déjame ver una foto. Pasa el teléfono más bien. Sí. Entonces él comenzó a decir que primero que todo se tiene que dejar ir, ¿no? Una vez metido el sapito, y yo le dije al de al lado, pues si me voy a ir se lo pido, cosa que hice. Ya volando le dije que, mejor dicho, que yo me quería ir a vivir con él, pero ¿no? Un homenaje a tu alma. Eso fue un viaje impresionante, ¿no? Todo el mundo dice que si lo quiero volver a hacer, no. Por lo menos voy a dividir esta parte porque aquí lo ilustré, era como entrar en, no sé, a ver, la cosa fue así. Yo alcancé a caer en cuenta que estaba, pero yo qué hago metiendo aquí, yo no meto nada, no es que llegue otro, no, chupe. Yo chupé y comencé a hacer así y me fui como al quinto infierno, ¿no? Y el churro me decía, tranquilo. Y dije, ¿cuál tranquilo? Este es el hijo de puta infierno. Entonces él se metió encima y entonces comenzamos a llegar al cielo. Entonces, ya en el cielo la cosa fue divina, era una experiencia que tenía que vivir, divina. Era como ver, mejor dicho, yo me sentía conectado con todo, ¿no? Entonces fue interesantísimo porque gracias a Dios no lo pudimos hacer en el jardín, porque si no, pues ahí con el amigo ahí en traje de hindú y los árboles, pues obvio que uno se siente parte de todo, pero no, esto era la chimenea con los sinceros, nos tocó ahí. Y yo sentía que todo era parte de mí, ¿no? Y fue hermosísimo, fue como una cosa trascendental así, impresionante, de la cual pues hice muchos dibujos porque la cosa duró un rato después, ¿no? Considero que es una cosa como muy sanadora, en el sentido que tú ves la vida más allá de lo tuyo, ¿no? Es como una cosa que te eleva, y yo creo que si se vuelve un vicio no, pero un pequeño experimento no le viene mal a todo el mundo. De verla, yo decía que era como la quinta dimensión, ¿no? Y ahí lo dibujé, ¿no? Aquí hay una parte muy interesante en el libro que habla de los dioses, que hay 13 millones de dioses, que también son 300.000, que también son 300, que también son 3. El que era todo, el que sostiene todo, el que transforma todo, el que crea, el que nutre y el que destruye. Eso es William Ospina. Eso va parte de un poema de William que decidimos hacer un libro juntos. Sí. Y ahí está hablando de los 13 millones de... Bueno, es un viaje. ¿Qué pasó? A ver, yo tengo una vida espiritual de chiripa, ¿no? O sea, me cayó encima un platonado de esa cosa que yo ni quería, ¿no? El tercer día se puso esta vaina que a mí me gusta el mundo como es y pelear con el mundo como es, pero me abrieron la cabeza hacia lo espiritual. Yo traté de irme a la India y la persona que dirigía la cosa en la cual yo entré me dijo, ay, ¿sabe qué? Mejor no. O sea, usted en la India se nos enloquece.
entonces no me dejó ir. Y William decidió ir a la India, y entonces le dije, mire, ¿sabe qué? Tomen mi cámara y me hace el favor y firma todo, y no sé qué. Y cuando llegó, decidimos hacer un libro juntos. Y él es el que habla y yo soy como el que reinterpreta los libros. Es el del Ganges. Sí. El Ganges, sí, ¿cómo es que se llama? Ganges, bueno, no, Más allá El que está allá. más allá del Ganges, sí. Entonces es el viaje de los dos, más o menos. Es que yo soy muy loco, yo me voy a la India y yo no sé qué me puede pasar. No. Terminas en el Ganges. Sí, no sé, no, en el Ganges, sí. Sí. No sabe. Avanza. Pero sí, la vida espiritual entró así, como un patadón. O sea, yo no creía en nada, yo soy hijo de un señor que se llamaba Jorge Eliezer Ruiz, que, mejor dicho, la parte espiritual, nada, no le interesaba. Todo eso explicaba racionalmente, uno tenía que aprender tener toda clase de conocimientos, pero saberlos comprender, analizar y todo eso, pero olvídese de la parte espiritual, porque eso no se sabe si existe, ¿no? Es una cosa así como... Y en ese periodo me cayó como una bomba la cosa, o sea, yo no creía en nada, y de pronto resulté entendiendo, ¿no? Es un momento que uno entiende que esto es solo una partecita de la existencia, ¿no? Y fue muy hermoso, ¿no? Fue una cosa muy asustadora también, pero muy hermosa. Entonces Willy y yo nos conjugamos ahí, creamos el libro que está ahí arriba, que están tratando de revender, porque es que estos son los organizadísimos y lo meten en una bodega y los hacen cada vez. No, ahora quiero que continuemos. Espérate, que hay una pregunta. Perdón. Porque es que dijeron que el libro se llamaba Pandemia y dijeron que era pandemia y después eso se quedó Bueno, como sí, sin explicar. Perdón. Aquí está todo. O sea, en la pandemia yo salí a caminar por el Parque El Virrey y anunciaron la pandemia. Y yo dije, del putas. Uy, no va a poder fregar la paciencia. Yo me veía encerrado todo el día pintando, no sé qué. Y al segundo día me entró un ataque de pánico. Y no pude pintar nada. Solo mis libros, ¿no? Que eran las notas de lo que yo vivía cotidianamente, ¿no? Entonces ahí hay toda una reflexión espiritual, por eso comienza con esta cuestión porque es que metí el sapito y a los 10 días se estalló la pandemia. Entonces se me conjugó todo, hizo algo muy interesante. Tuve mucho miedo, pero al mismo tiempo me llevaba a unas reflexiones muy profundas sobre lo que realmente significaba la vida, ¿no? Y aprendí mucho. Entonces, pandemia era como la pandemia, pero también nacieron muchas cosas. Se reforzó la parte espiritual. O sea, siento mucho decirles a los que no creen en el whisky y en la cosa, pero existe un mundo espiritual y creo que parte del asunto de esta coexistencia es encontrarlos y encarrilarlos por ahí. Siento mucho decirles que comprar tierras, ser ricos, ser millonarios, eso es solo parte del cuento, ¿no? Ser elegantes, ser sofisticados, eso es solo parte del cuento. Hay un cuento mucho más hermoso en el cual estamos todos muy parecidos. Pero no, aquí sí no hay Dios. Es aquí, este hace parte. Aquí. Pero no, yo lo señalaría así, a ver cómo fue la cosa. Es más como de conexión, para mí fue como más de estar conectado con todo y sentir, pues mira, que yo soy súper tímido y del sapito, por todo el mundo le dura el viaje, es como un viaje, pero dura más poquito. A uno le dura 2 minutos, a otros 10, a otros 15, a mí me duró 40 y me tuve que decir, voy allá. O sea, dejé el puesto libre y necesitaba más. Pero cuando me bajaron, yo enseguida me paré y abracé a todo el que se me cruzaba, porque yo lo sentía como parte mía, como si fuera una sola cosa, ¿no? Y eso era como lo hermoso de ese paseo, fue sentirme uno con todo y no con
no con las personas nomás, sino con las cosas, con todo. Entonces era como, eso es la espiritualidad, ¿no? O sea, para mí, poder estar conectados todos juntos. Se manifiesta de muchas maneras. Y después tuve muchas otras cosas que se cruzaban y pasaban al mismo tiempo, muy interesante. Bueno, ahora quiero entrar en Nada que ocultar, que creo que es un libro absolutamente pictórico, ya con color, con la fuerza de ese ímpetu que tiene toda tu obra, con los matices, con otra dimensión absolutamente distinta. Veo una cosa muy interesante que ahí está por ejemplo la bananera roja que tú siempre pones cuando en tus exposiciones estás siempre en un lugar distinto, hablando de la masacre. Está ese elemento hermético de tu obra que es muy interesante, que es ese como doble sentido que no solamente se refiere al humor, sino se refiere a entrar en esa cámara de lo bello, en esa atmósfera infinita donde somos un todo, Sí. pero al mismo tiempo detrás de eso hay un drama trashumante que a través de tu obra siempre está en todo. A ver, este libro hace parte de esas cosas que los editores resolvieron mezclar, pues, para, en parte porque no entienden, en parte porque pues había que ahorrar plata y en parte porque sí tenía muchas cosas que ver. Pero, a ver, comencé a hacer un libro de una forma espontánea, ¿no? sin esperar, a ver, ¿a qué me voy a referir? Queremos tratar un tema, voy a ser serio en esto, ¿no? Sino simplemente lo que fuera saliendo, ¿no? Entonces, yo no sé si ustedes han escuchado pensar, pero del 100%, el 70% de las cosas que pensamos son totalmente estúpidas, ¿no? O sea, no estamos siempre filosofando y exigiendo la profundidad de la vida o quiero que mis hijos hagan esto, ¿no? Uno está pensando en huevonadas, decir, ay, mira, se levantó allá una camiseta rosada y está como con pereza, lo mismo que el resto del público, y se está tratando de volar y se voló. ¿Sí? Así pasa uno la vida, ¿no? Entonces decidí hacer un libro que era muy espontáneo, sin pensar, y resulta que la vida piensa por uno, ¿no? Y entonces muchas veces, y me pasa creativamente, muchas veces yo hago una pintura, un dibujo, y no tengo ni idea qué significa. Siempre adquiere un significado a posteriori. Tú te levantas un día y coges un cuaderno viejo tuyo y digas, mierda, ¿cómo se me ocurrió esto? Maravilloso, esto es toda una reflexión sobre un asunto serísimo, ¿no? Entonces quería hacer ese experimento y aquí está, pero me revolvieron todo también. Esta noche. La vida piensa por uno. Mira, esto es lo de las bananeras. Sí. Pero aquí, por ejemplo, es una nota antiquísima, son una explosión de rosas. Entonces lo voy a volver un proyecto ahora que habla sobre la violencia, ¿no? Voy a tratar, o sea, voy a ver si me alquilan este espacio, después, voy a poner la tela en camuflaje, voy a pintar la mancha de sangre, se la pueden copiar y todo, si les parece buena idea, porque fue algo muy profundo, o sea, pinto la mancha de sangre con su explosión y todo eso, y después voy a invitar a la gente a que lo volvamos un bordado de rosas, ¿no? Y invitar a gente discordante, ¿no? El ideal sería, allá en París visité a ¿cómo se llama? Bueno, un sitio que crearon las bordadoras de Chanel y de todas las grandes, y se volvió, y les quería, alcancé a hablar y decir, mire, ¿por qué no hacemos esto? Pero me hace el favor y trae a los desplazados de Colombia y ustedes de Francia vienen a Bogotá a hacer eso. Y es una idea de hablar sobre la violencia y sobre la guerra y sobre
profundizar, esa mancha se va a volver una explosión de rosas, ¿no? Y es ahí donde vamos a crear una reflexión y toda una forma de relacionarse con las otras personas, ¿no? Y reflexionar sobre lo que significa la violencia en Colombia y en el mundo, ¿no? Ya eso no significa eso. Esa es la que piensas hacer sobre una tela de camuflaje. Ya compré la tela. Ajá. O sea, la mancha va sobre la tela. Sí. La idea es invitar a la gente a bordar rosas y volverlo en vez de una explosión de sangre, una explosión de rosas. Y va a salir una convocatoria, puede ser, como lo Sí, prometí que me iba a ser juicioso, iba a ser con pero hay que saber. Vamos a ver instructores, sí, que aprendan la persona aprenda a hacer su rosa mal o bien, pero que haga una rosa, no que haga un mamarracho malísimo, algo de disciplina. Quería seguir finalmente con mi hoja de vida. Míratelo, si quieres te lo paso. Aquí lo tengo, yo no sé de qué se trata eso. Mi hoja de vida es genial, es también una acumulación de dibujos, de pintura, pero sobre todo de pensamientos, experiencias, estructuras de muchos proyectos que están por hacer, esos guardados. Quiero que nos hables de eso y quiero referirme específicamente a un proyecto divino tuyo que nunca sucedió, es el de los picnic. ¿De los qué? El picnic, que son unos manteles en unos campos. Bueno, a ver, eso fue alcancé a hacer varios cuadros. Obviamente el mundo del arte los considero pues una basura, pues, que son unas personas ahí haciendo un picnic visto desde arriba, ¿no? Y algún día cuando yo formé un grupo que se llamaba Nadie Opina, con la ligera intención de robarnos un poco el show para que si parecía Nadie nos Opina, pero se llamaba Nadie Opina. Entonces la idea es que estaban vistos desde arriba y todos mis compañeros eran artistas contemporáneos, ¿no? La idea fue mía para yo poder entender el arte contemporáneo, porque para mí el arte contemporáneo era como, ay, no, trataba de dar ideas y no, me costó como 4 meses o 5 poder dar una idea en el grupo, ¿no? Porque todos los pelados y algunos viejos eran todos contemporáneos, la pintura no se valía. Entonces yo estaba haciendo los picnics en esa época y a todo el mundo le parecían una basura, ¿no? Una gente tirando un picnic vista desde arriba. Eran divinos, me los compraban y todo, pero a ellos les parecía la basura más completa, ¿no? Hasta que un día le dije a uno de ellos, la gente que está botada ahí son los muertos que a mí me duelen de la guerra, ¿no? Entonces yo cojo las fotos y los pongo encima como para consolarme y para poder entender este mundo. Y entonces ahí tuve mi primer curso, ¿no? O sea, era como, Pedro, pero eso es lo que se tiene que saber, ¿no? Eso de que es un picnic, eso no dice nada, pero que sea toda fue mi primer curso de cómo trabajaba uno el arte contemporáneo, ¿no? O sea, que no, yo sí quería decir eso, pero había que decirlo, ¿sí? Ya la pintura pasaba en segundo plano. Es lo que uno, la reflexión que uno hace es más importante que la obra de arte misma, ¿no? O sea, casi que no hay que hacerlo, o mejor dicho, muchas veces no se hace porque le quita prestigio al artista. Entonces ahí estaba todo eso y aquí pues está reflejado un poco muchas de mis reflexiones espontáneas, rápidas. Muchas se han vuelto proyectos. A mí me toca comunicarme con la gente, entonces me toca hacer el proyecto. Y hacer un cuadro, y después otro, y después otro, para que entiendan, y después la galería le encantó porque vende, entonces un músico más porque venda, y no sé qué. Pero aquí está realmente es mi forma de crear. Yo brinco de aquí está Joyce, mira, Joyce la Amazon en La Habana, Cuba. Entonces ahí le hice un retrato simplemente. Ahí, flaca, es que no se ve flaca porque tiene mucha ropa, pero también hay cosas
simples retratos, pero también hay cosas muy profundas, o sea, como que yo mismo encuentro, es un viaje espiritual, ¿no? Yo mismo encuentro explicación a las cosas, simplemente porque al ser amando se me ocurrió una cosa sin saber por qué, y de pronto resulto entendiendo más allá de lo que yo me imaginaba. Por ejemplo, este es así rápidamente llegué a Nueva York, hice un retrato y dije, este tipo me cae bien. Y eso es Lincoln, y él está diciendo, that's not what I mean, eso no era lo que yo quería decir. Y comienzo a entender el personaje, y eso hace que me lea un libro o dos sobre quién era él, y me parece importantísimo. Entonces, el arte es eso. Para mí el arte es como una forma de comunicarse. No necesitamos ser buenos ni malos, eso es una idea del mercado. Lo importante es expresarse. Y esa parte sí quisiera que la gente la entendiera, ¿no? O sea, tú no eres un pintor malo o bueno, simplemente tienes que aprender a sacar de ti ese otro sistema que no es el sistema respiratorio, ni el sistema digestivo, ni el sistema circulatorio, sino el sistema profundo que somos nosotros, ¿no? Que ese sí nos puede comenzar a conectar unos con otros. No importa si eres negro, feo, marica, bonita, todo eso comienza a dar lo mismo a cierto nivel, ¿no? ¿Y listo? Ok. No, Pedro, pues mira, yo tengo aquí unas reflexiones sobre tu obra que te quería contar. Siento que es un viaje místico de la realidad, porque tú haces ese doble propósito con la exuberancia de tu pintura, de tu escultura, de todo lo que haces. Primero, hay una trampa mortal para el espectador que lo atrapa profundamente, y después entiende lo que para los conceptuales es importante, es el contexto, el texto, la investigación, que tú de hecho siempre lo has hecho. Lo que pasa es que no te interesa ser nada porque tú no tienes ninguna línea particular, no pretendes tenerla, y es una de las cosas que es maravilloso de tu trabajo, que es libre como eres tú, como es tu espíritu. Otra cosa que es interesantísima de tu trabajo es que siempre estás en la paradoja. El ser, el no ser, el parecer, estás ahí en ese filo donde los humanos solemos estar, pero es difícil reconocerlos, porque siempre estamos enfrentados a ese miedo y a lo asertivo. Entonces me parece muy interesante de tu obra, y yo concluiría que tu obra es un hechizo profundo. Mira, yo tuve la oportunidad de tenerte muchas veces en la galería y veía cómo el niño de kinder se metía con la niña que lo cuidaba, el que nos llevaba a los almuerzos. Mira, es una cosa que es casi una energía subyacente que yo no podría explicar, pero que es como un mal, y quisiera que entender un poco eso, si tú lo percibes, si es claro para ti. Era la única forma que yo encontraba de comunicarme, ¿no? Mi hermano tenía mucho carisma, mi hermana, Claricita era la más inteligente, todo el mundo la adoraba, y yo era del medio. Entonces yo... Sí, es verdad. Entonces yo era del medio, y el del medio comenzó a darse cuenta que el dibujo llamaba la atención, que, por ejemplo, uno de mis amigos que recuerdo con mucho cariño, que después ya yo no tengo la capacidad de mantener los amigos si no logro hacer un círculo y que los demás los mantengan, ¿no? Yo no soy capaz, pero uno de ellos se llamaba Andrés Suprini, y él me quería mucho y vio mi talento y decidió hacer un negocio, un primo, imagínate. Entonces convocó a todo el mundo en un recreo. Creo que ninguno de los hombres
salió al recreo. Yo era en un pupitre con 48 pelados encima, gritándome cómo hacer la vieja en pelota. Y de pronto, y Andrés ahí como cobrando el peso, era un peso por el dibujo. Y de pronto uno me interrumpió y me dijo, uy, pero no, pero hágale las tetas más grandes. Y yo dije, bueno, y no, dijo Andrés, agrandamiento de tetas, 2 pesos. El segundo fue Luis Alberto Restrepo, que me hizo una exposición hizo una fiesta en su casa y yo expuse todas mis caricaturas, por supuesto las de ti, ¿no? Luis Alberto ahora es un director de cine muy respetado y era una persona con mucho carisma que fue mi amigo íntimo durante un año, pero una admiración total, ¿no? Era como, hasta que un día me dijo, oye Pedro, pero usted no sirve sino para eso. Y entonces ya y después nos volvimos a reencontrar y todo, pero era esa admiración por el dibujo y por el arte lo que atraía a la gente. Entonces eso es como importante. Cuando mi mamá murió, el profesor, ¿cómo se llamaba ese alto? Se levantó en medio de la clase y me abrazó. Bertucci. Señor alto, parecía como la película esa francesa. Bueno, el caso es que me abrazó y a mí me dio oso. Me levantó así, pero él era como... Y se dedicó a hacerme entender las matemáticas. A mí me interesaba un poquito. Y entonces un día me sacó un lápiz y me dijo, por favor, 1, y sacó otro lápiz, más 1, 2. Y entonces yo le dije, mi papá, mi mamá, y son 5. Sí. Y después me siguió queriendo mucho y todo eso, pero fue como él fue como una cosa trascendental. Y era una persona que me expresaba un cariño, un amor y un respeto por ser artista y porque había sufrido la muerte de mi mamá, ¿no? Entonces él estaba ahí muy presente. Eso es el arte y eso es el artista. Y yo trato a veces de ser artista como se usa y de entender que Doris Salcedo es importantísima y que los curadores, y yo trato de no, pero es que los curadores no son artistas, entonces ¿quién nos metió a los curadores en el camino? Y entonces si no tienes curador no eres artista, y todo eso, y no, finalmente no puedo con eso, yo soy válido. Sí. Y fuera, mira, no es solo eso, esto es muy íntimo porque son mis diarios íntimos que decidieron volvernos un negocio, porque Cuba es negociante, pero aquí está realmente lo que soy yo. O sea, es mi alma la que está ahí, el dibujo representa lo que yo soy, así he afrontado mis miedos, ¿no? La muerte de mi mamá fue solo dibujos, ¿no? Era como, quiero entender qué es esta cosa tan terrible que está pasando. Yo pensé que eso no pasaba, ¿no? Pero a ti te marcó, porque lo has mencionado varias veces, la educación del liceo francés. Eso, sí. Y lo que yo percibo, no sé, te estoy preguntando. Sí, no, pues la educación fue fantástica porque la forma de enseñar de los franceses era un reto para mí. Yo no soy nada cartesiano, no entendía nada, pero así entiendo un poquito porque ellos me enseñaron, ¿no? Pero lo que ocurrió muy importante era que yo era un mal alumno y de pronto un profesor, 2, 3 o 4 se dan cuenta que yo era un artista. Y eso también me lo enseñaron ellos, ¿no? O sea, Ana es un artista. Y eso fue muy importante, ¿no? O sea, era como sí, me acuerdo una vez que yo tenía una compañera que se llamaba Gordana Boswellic. No sé si ustedes se acuerdan, los del liceo, pero Gordana era una chica
con una faldita aquí y volvía locos a todo el mundo. Y yo era su amigo íntimo. Entonces, un día me pidió mis cuadernos para copiarse la tarea y cuando él volvió al otro día se le había quedado mi cuaderno. Entonces le dije, Gordana, tú vas y le explicas al profesor. Bueno, ese día hubo un discurso en mi contra porque pensó que yo había utilizado a Gordana para pasar el examen y todo eso y me odió durante por lo menos 3 meses, hasta que un día me dio mi cuaderno de matemáticas y vio que eran solo dibujos y ese tipo se convirtió, o sea, pero si es un artista, ¿no? Hiciera lo que hiciera, pero era un artista y así ocurrió mucho en el liceo. El arte era algo muy importante para mucha gente. Mi profesora de francés, por ejemplo, me dijo, eres artista, pero el cine es el arte del siglo XX, y entonces contrató 4 profesionales franceses a filmar una película para que yo viera cómo se filmaba una película. Cosas fantásticas pasaban por el liceo. ¿Y alguno de los cuadernos existe? Sí, existen los de cuando mi mamá se fue a morir, yo tenía 3 cuadernos y con resorte y todos esos cuadernos que yo tenía en secreto porque ya no me dejaban dibujar más en los libros, entonces yo tenía, y por ahí están, y son completamente crazy. Hay muchos pensamientos espontáneos. Yo era muy loco también, o sea, me gustaba tomarle mucho el pelo a la gente, la creatividad me encanta. Y me parece que es lo más importante. Entonces, si me invitaban a hacer teatro, me volvía teatrero, dirigía la revista, pero al mismo tiempo la gente me asustaba. Entonces, yo me tenía que rodear de amigas y de amigos. Un día alguien dijo, no sé, como que delató que la persona, el hombre que tenía muchas amigas, o eran novias o era marica. Entonces me tocó decirle a todas mis amigas que una por una en los recreos, ¿no? O sea, de mañana y todos aquí, pero no todos, porque era demasiado bonito. De eso me tocó defender. Pero el arte sí era el lenguaje universal, ¿no? O sea, yo dibujaba algo y yo era el rey, ¿no? Entonces de ahí no me bajé. La creatividad es un don que no todo el mundo lo puede tener, un don verdadero. Sí. Sí, Yo conozco muchos artistas poco creativos. Muchos. Eugenio, que han logrado sus no creativos. Y eso se nota. Sí. No, sí. Me llama mucho la atención de la historia de la fantasma de tu amigo que exigió la creación del libro en el sueño. Y me hizo recordar una pregunta. Yo pregunté hace 30 y pico años al escritor irlandés Frank McGuinness, ¿por qué escribes? ¿Por qué escribes? La pregunta más fundamental. Y él nos dijo que es que tengo que, porque mis personajes me despertan a las 2:30 de la mañana y dicen, oye, hombre, no hubiera dicho eso. ¿Sí? Y cuando yo veo las obras y me pregunto si para ti son figuras o personajes. Tengo una anécdota muy bonita acerca de eso. Yo, a ver si la logro coordinar. Yo estoy en una tumba, es un sueño, ¿no? Y hay una gente afuera, la tumba está abierta, yo estoy metido ahí y hay una gente alrededor y me levanto asustadísimo. Y de pronto me doy cuenta que la gente alrededor son todos los barqueros que yo he pintado, ¿no? Y se volvió un sueño hermosísimo, ¿no? Era toda esa gente agradeciendo que yo me hubiese referido a ellos, ¿no? Eso es lo que te puedo decir pero tú te referías también a otras cosas que ya se me olvidaron.
Es que yo ya, la cabeza no me da, espero no estar diciendo adiós, pero sí, la cosa es, este mundo es real. Este mundo está hablando de, no solo de mí, sino de mi conexión con los otros seres humanos a otro nivel. Eso era, por ejemplo, en el colegio, ahorita que nos encontramos, hace unos 5 años nos encontramos y todo el mundo me decía, pero Pedro, tú eras el artista, pero todos te adorábamos, no seas marica, ninguno me hablaba, yo no jugaba básquet, no jugaba fútbol, ahora porque soy importante. Pero de pronto comenzaron a llegar todos y a que si les firmaba un dibujito, todos me robaban los dibujos, o sea que hacía parte de su vida, ¿no? Entonces esto de cierta manera es un mundo mucho más importante que el que yo te puedo hablar. O sea, tú sales conmigo y de pronto me aguantas 2 días y a los 2 días estás que no sabes cómo devolverme a la casa. Pero el mundo de arte es mi forma de poder comunicar. Eso era. Muy bien, muy felicito. Ese es el mundo creativo de Pedro. Entonces los invito a que tengan estos libros y además me Ah, parece, A Carlos le gusta la plata, entonces vende los pero libros. mira, me parece que hay que felicitar al grupo Hierbabuena, Sí. que fue el que copió Sí. hizo esos libros. Y me es una parece- editorial, se llama Hierbabuena. Los amigos que me ayudan, todos tú eres hierbabuena. Gracias. Y no sabías. Y me parece importante para los estudiosos del arte, para nosotros los que amamos tu obra, porque es una gran oportunidad tener esta publicación, entrar a tu intimidad, encontrar todo tu entorno. Ahí hay una anécdota muy importante. O sea, yo tengo un mundo de pintura, ¿no? La pintura es esto, lo otro es. Generalmente le ha costado, mejor dicho, entra, el público le gusta, pero le cuesta trabajo entrar en el mundo intelectual del arte, ¿no? O sea, los curadores no quieren saber de eso, yo soy figurativo y pinto maticas y no sé qué, y la cosa. Pero cuando ven esto, usted sí es un artista, ¿no? O sea, y tienen algo de razón en el sentido de que lo otro son como proyectos, tiene una cosa más mental, ¿no? Y esto ya es más del corazón, ¿no? Y ahí es donde se puede descubrir, y yo creo que es ahí donde tenemos que dirigirnos cuando estamos creando algo, ¿no? Es al corazón y no al cerebro. Pues el cerebro tiene sus formas de manejar las cosas, el corazón solo una, y es fantástica. La exposición es una verdadera belleza, muy bien curada, muy colgada, perfecto, la hemos disfrutado enormemente. Gracias Joyce, gracias Carlos. Gracias Pedro, gracias Sí. Leo por esta conversación tan fantástica. Mira, allá atrás están unos dibujos que yo hice de último, esos son originales. Nos hizo una semana antes de Sí, inaugurar. y son retos que me encantan porque yo no tengo tiempo de pensar ni analizar ni a quién le voy a caer bien, ni a quién le voy a caer mal, y qué pensará ni nada, sino córrale y eso sale de aquí, ¿no? O sea, hay una señora allá que dos loros le están diciendo, no te preocupes, es falso, o algo así. Sí, y ahí hay toda una reflexión sobre la preservación natural, sobre la frivolidad, bueno, no sé, son cosas interesantes. Me las contaré. Espero que vamos a ver. Bravo, Leonor. Gracias.